externamente, lo que hacemos por sin saber, en hacerlo solamente por costumbre o por hecho, usualmente, más bien no usualmente, sino que siempre lo que hacemos externamente es una reflexión de lo que tenemos internamente. Póngase a pensar eso. Su comportamiento es lo que no tenemos el valor de explicar. El comportamiento es lo que no tenemos el valor de hablar y decir. Entonces yo sí quiero saber lo que usted cree o en lo que usted no cree. No, tal vez es necesario sentarme con usted a tener un diálogo, a tener una conversación, sino que más bien necesito observar lo que hace, ver en lo que gasta, ver en lo que no gasta, ver cómo habla. Escuchen, observar sus reacciones. Como sabemos que las reacciones revelan la persona que somos en serio. Pero se ha dicho muchas veces, y yo creo que ustedes también lo han escuchado, que la sangre es mucho más grueso que el agua. La sangre es más gruesa que el agua. También yo creo que se debe de decir que el espíritu es más grueso que la sangre. Cuando nosotros pensamos en la persona que somos, o tú eres muy sangroncito, o tú eres muy bondadoso, o tú eres muy agresivo, o tú eres muy pasivo, o tú eres muy melancólico, tú eres así. Todos tenemos tal vez unas diferentes actitudes, pero en sí lo que somos nosotros, lo que somos la persona de nosotros, yo creo que como iglesia hemos fallado a entender lo que somos. Y hoy quiero, por medio de esta enseñanza, adiestrarles a ustedes para que reconozcamos nuestra propia identidad correcta en el Señor y que en sí podamos vivir como siempre, como lo que es el mandato de esta iglesia, de levantar campeones y de vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. La persona que está junto a usted, hermano o hermana, no es la persona que usted cree. Ese es el cuerpo de la persona que usted conoce. Hoy quiero meterme un poco más profundo a la palabra con su permiso. ¿Podemos hacerlo? Yo sé que usualmente soy más pragmático, soy más práctico, soy más acá, ¿no? Pero hoy vamos a poder entender unas cosas que es de la revelación de la palabra de Dios y les pido su atención, les pido su corazón abierto para que entiendamos lo que la palabra de Dios quiere decirnos hoy. Entonces, dije ahorita, no usted es la persona que está junto a usted, sino que la persona que está junto a usted es otra persona. Mi punto es que la Biblia nos explica que la persona que somos nosotros somos tres partes, somos espíritu, alma y cuerpo, pero en sí somos un espíritu que vive en un cuerpo que posee un alma. Cuando una persona dice, es que mi espíritu como que no estaba bien en ese tiempo, la verdad es que nosotros somos el espíritu y no estábamos bien en ese tiempo. Nuestro cuerpo podemos decir, pero nuestro espíritu como que no se puede decir porque la persona que somos, la persona que usted es un espíritu, sino que vive en un cuerpo. Varias veces he explicado yo que, por ejemplo, si vamos a la luna y estamos en la luna, vamos a necesitar un traje de esos que están en la luna, ¿no? De los astronautas que tienen el casco y todo ese rollo, ¿no? Con oxígeno y qué sé yo, para poder programar las presiones de la atmósfera y todo eso. Sin ese traje de astronauta, uno no puede estar en la luna. Igualmente en la Tierra, sin este traje que es de carne, uno no puede estar en la Tierra. Así como necesitamos y estamos limitados por el traje que tenemos en la luna, en el outer space, así estamos limitados también en esta tierra con nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hay muchas cosas que pasamos, tenemos tentaciones. ¿Cuántos de ustedes aquí están, por ejemplo, luchando con una tentación? Si tenemos una adicción a nuestro cuerpo. A veces la gente dice, es que tú no entiendes, mi organismo me lo pide, por eso estoy tan adicto a esta droga, o por eso estoy tan adicto a la comida, por eso estoy tan adicto al azúcar, por eso estoy tan adicto a tal vez un pecado, a la pornografía, al sexo fuera del matrimonio, por eso estoy tan adicto porque mi organismo, que es débil, me lo pide. Ciertamente lo están diciendo correcto, el organismo lo pide porque estamos podemos llegar a un nivel de nuestra vida como vivimos que nuestro espíritu está tan débil que hasta se nos olvida, o a veces una gente ni conoce de esto, nunca se les ha enseñado en una iglesia de que ellos son espíritu, que viven en un cuerpo, que poseen un alma, sino que su identidad la toman como la persona que está en el espejo, con la persona de carne y hueso que somos. Pero la Biblia nos explica muy bien de que el hombre en la Biblia en Génesis nos dice que fuimos hechos de la tierra, del polvo, y que cuando Dios, Jehová, sopló viento, sopló vida a las narices del hombre, entonces el cuerpo se hizo un ser humano viviente.
La palabra persona viene de dos palabras en el latino, personar. Per, que significa, y sonar. Sonar significa ruido o sonido, sonar, y per es movimiento. O sea, somos la persona que somos algo que mueve las ondas atmosféricas. Somos algo que mueve, algo que es viviente. La palabra humano, al contrario, viene de humus, que significa tierra. Entonces el humano y la persona son como dos cosas distintas. El humano es lo que se muere, lo que regresa a polvo, lo que de polvo vino y lo que de polvo regresa. La persona es la persona que está dentro, el carácter de la persona, la voluntad de la persona, cómo es una persona, si es como estábamos viendo en el video, bondadoso o malo. El problema es que como todos somos nacidos en un estado de pecado, de caídos, estamos caídos cuando nacimos, es necesario que seamos nacidos de nuevo. Ezequiel 36:26, no vamos a ir ahí, nomás tomen nota. Ezequiel 36:26 dice una profecía de que Jehová dice que te cambiaré tu espíritu y te doy un espíritu nuevo, te saco tu corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne, te voy a dar, como quien dice, una nueva identidad. Cada uno de nosotros, antes de nacer nuevo en Cristo, antes de hacer una decisión de ser discípulos del Señor Jesucristo y adiestrarnos y entrenarnos con la palabra de Dios, cada uno de nosotros, antes de eso, éramos personas que estábamos muertas espiritualmente. Haga de cuenta que hay personas que no están en esta iglesia, personas que no están en la iglesia, que la iglesia no significa estas paredes, sino que el cuerpo de creyentes, de cristianos que está aquí en Las Vegas o en el mundo. Personas que no creen son personas que están espiritualmente muertas, sino que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús que sea nuestro Salvador, nuestro Redentor de los pecados, dice la Biblia que nos da un espíritu nuevo y nos vivifica. Entonces es cuando empezamos ya apenas a vivir. Yo empecé a vivir a los 19 años, porque a los 19 años recibí yo el nacimiento de nuevo. Entonces, el espíritu del hombre, hermanos, es lo que determina el éxito o la derrota en la vida. ¿Qué tipo de espíritu tiene usted? Porque aún, déjeme le digo, que usted puede tener un espíritu que Dios se lo dio, pero si usted no trabaja para alimentarlo, si usted no trabaja para adiestrarlo, si usted no trabaja para fortalecer su espíritu, aún siendo un espíritu cristiano que va a ir al cielo, puede vivir en derrota y esclavizado por la carne mientras está vivo en esta tierra. Mucha gente así lo es. Son cristianos, mas sin embargo no viven como cristianos, están completamente derrotados hacia una adicción o algo. ¿Por qué nos decimos? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Pues póngase a pensar. ¿Cuántas veces comemos al día? 10, 5, 7, 9, un chorro, ¿no? Mucha gente tiene su desayuno y tienen un snack y luego su almuerzo, su lonche y otra botana y un aperitivo y una cena y antes de irse a dormir un plato de cornflakes, y luego se despiertan a la medianoche a echarse un sándwichito, una soda, leche, de todo. Estamos completamente siempre administrando, comiendo, pero nuestro espíritu, que no es, por ejemplo, la carne, ese espíritu es lo que somos, lo que siempre hemos hecho y lo que siempre vamos a hacer. Nunca lo alimentamos. El espíritu se alimenta por medio de la palabra de Dios, así como el cuerpo se alimenta por medio de comidas y nutrientes. Creo que estamos viviendo en una sociedad donde cada espíritu, más bien tenemos una iglesia de espíritus malnutridos o muertos de hambre, como quien dice. Y es por eso que la derrota está en nuestras vidas, en ciertas áreas. Es por eso que a veces sufrimos muchas cosas. Pero pónganse a pensar, mucha gente a veces no oramos, y el orar es conectarte a Dios, así como cuando un celular está casi por acabarse y lo conectas al cargador y el teléfono se está levantando y agarrando potencia y agarrando poder para que se pueda meter usted al Facebook y al Instagram y al Twitter y poner meterse al YouTube. Eso es lo que necesitamos también nosotros cuando oramos, nos conectamos a nuestro Padre para agarrar poder. Pero más sin embargo, de nuevo lo digo, ¿por qué oramos? Lamentablemente, oramos porque tenemos una emergencia en nuestras vidas, porque necesitamos algo en nuestras vidas, porque nos falta algo en la vida. Es la inspiración de que muchos cristianos doblan rodilla antes de irse a dormir o a levantarse de su cama o antes de ir a trabajar. Quiero empezar nosotros que cultivemos algo nuevo en el ámbito cristiano en Las Vegas, de que tengamos una cultura de oración,
de que no sea oración porque nos hace falta algo, de que no sea oración porque anhelamos tener una casa, un carro nuevo, un trabajo nuevo, sino que tengamos oración porque oramos. Porque sí, la palabra dice siempre orar sin cesar. No orar cuando necesitas algo, no orar cuando estás ya a borde de divorciarte, no orar cuando estás a borde de tener bancarrota, sino tener una vida, un estilo de vida de oración donde cuando siempre estamos constantemente orando. Hermanos, de esa manera nos vamos a fortalecer, nos vamos a nutrir, nos vamos a poder tener una sensibilidad más gruesa para el Espíritu, una sensibilidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu, ¿qué estoy hablando? No me quiero sacar de onda. Ayúdenme a quedarme en mi tópico, en mi tesis, como así puedo decir, ¿verdad? El Espíritu es lo que somos. Vivimos en un cuerpo, poseemos un alma. ¿Qué es el alma? La palabra nos enseña que el alma está hecho de la mente, de la emoción y de la voluntad. Es lo que nosotros mantenemos. Entonces las emociones no nos tienen a nosotros. Nosotros tenemos emociones y debemos de poder controlarlas. Pero la manera que no lo podemos controlar es porque a veces, como les digo, estamos bien fuertes físicamente, pero bien débiles espiritualmente. Y Dios lo que quiere es que seamos personas espirituales fuertes y veamos eso. Muchas veces en la Biblia nos explica también en otras partes en el Antiguo Testamento que habían alguien, tenían miedo porque venían guerreros contra ellos y decían, tienen más ellos que nosotros. Y un profeta le dice, no, que abras tus ojos espirituales y veas a tu alrededor y vas a poder ver a los miles de ángeles que Dios nos ha traído hacia nosotros. Hermanos, si vemos en el ámbito espiritual, aquí en esta tarde, hay ángeles a todo este alrededor. Muchos de ustedes dicen, pues yo no creo en eso porque no lo puedo ver. Pero ¿acaso puedes ver, como dije la otra vez, las ondas sónicas o lo que sea que hace que este micrófono sirva sin cordón? No lo podemos ver, pero estamos trabajando por el beneficio que tenemos. Cuando uno está ahí sentado en la casa viendo el mundial y le cambia la televisión, no entendemos cómo trabaja un control y una televisión y no vemos los láseres que van, pero aún lo trabajamos todos los días. De esa misma manera también lo espiritual, aunque no lo veas, créeme, lo está ahí aunque usted no lo crea. Lo espiritual aún es más real que lo que según nosotros vemos materialmente real. Incluso todo lo que está materialmente hecho, está hecho primeramente por algo espiritual, porque Dios lo hizo. Ahora, el espíritu, como les dije, ¿de dónde proviene? El espíritu que somos nosotros, la persona que somos nosotros, proviene de la mente de Dios. La Biblia nos revela de que Job, por ejemplo, ahí en la palabra de Job, no sé si se acuerdan, hace unos tantos meses yo hablé de la ciencia en la Biblia, ¿se acuerdan? Y hablamos de mucha ciencia que es revelada en la Biblia, incluso que hablamos de que Galileo Galilei entendió, yo creo que en los 1300 o algo así, que el mundo era redondo y que en esos tiempos ellos pensaban que el mundo era como una tortilla plano y que pensaban que si uno se iba en un barco hacia el oeste y se iba, se iba a caer del mundo y se iba a otro mundo donde habían dragones y quién sabe qué rollo. Eso es lo que ellos creían antes, hasta que Galileo Galilei descubrió que el mundo era redondo. Antes de que él descubriera eso, la palabra de Dios en Job nos dice que Dios mantiene el círculo del mundo en sus manos. Job sabía que el mundo era un círculo. ¿Cómo es lo que él sabía? Porque él se acordaba de cuando aún existía en la mente de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado de que de repente saben algo que nadie más sabe de otra persona, o de que de repente saben algo como que va a pasar y piensan que es como déjà vu, sino que todo, mira, aunque tú mañana no lo has experimentado tú, Dios ya lo pasó. Para Dios no hay tiempo. Y nosotros vivíamos antes en la mente de Dios. Y por eso es que a veces pasas por cosas y dices, esto va a pasar aquí, esto va a pasar acá. ¿No les ha pasado o nomás a mí? Dicen ustedes, no, qué viajesotes andabas echando ese día, ¿no? No, pero sí, a veces hay cosas que te sacan de onda que dices, ¿cómo que acaba de pasar eso? Lo que acabo de pensar acaba de pasar. O te estás en un lugar y dices, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo que aquí estuve hace quién sabe cuándo, yo me acuerdo que pasó esto y no sabes qué rollo. Es que les estoy diciendo que es que tu espíritu de repente se está, como quien dice, levantando, porque tu espíritu siempre ha existido antes de que usted naciera. Sus padres solamente provieron el cuerpo que el Espíritu de Dios metió tu espíritu dentro de ti, dentro de usted, dentro de su cuerpo. Es por eso que nuestros padres fueron convenientes para nuestro destino, pero no necesariamente necesarios. Porque tu destino está determinado por Dios, por la mentalidad de Dios, que es tu espíritu,
introdució a un cuerpo y tu vida vives hoy como estás. Pero siempre has existido. Así es de grande Dios. Dios no tiene principio. Y nosotros estábamos en la mente de Dios, somos parte de Dios, como quien dice. Usted también, como quien dice, siempre ha existido y créamelo, siempre va a existir. Aun cuando se muera, Dios le da un destino de vida o de muerte como usted lo vaya a decidir como vive esta vida. Entonces, seguimos en el punto, que somos espíritu. Yo sé que esto está un poquito pesado, ¿verdad? Pero ahorita se los explico mejor con Biblia. Ok, vamos a Gálatas 5:16 al 24. Si tienen sus Biblias, ábranlas conmigo por favor, a Gálatas 5:16 al 24. Aquí nos va a hablar la palabra de vivir por el Espíritu y habla más bien del Espíritu Santo que nos guía. Pero el Espíritu Santo, cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu para morar dentro de nosotros y guiarnos hacia la vida que Dios quiere. Es lo bonito de los cristianos, escuchen, mientras el mundo anda perdido y no saben cómo saciarse y dicen, no, pues tengo un vacío en esto, tal vez lo voy a llenar con drogas, con mujeres, con esto, con allá, pero no pueden. El cristiano no tenemos esa excusa, nosotros tenemos una guía, tenemos una luz, tenemos algo que nos está atrayendo a hacer lo correcto. Y escucha lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, los impulsos de la naturaleza pecaminosa es lo siguiente: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Versículo 18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, que significa falta de seguridad o de identidad propia, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Pónganse a pensar en eso. Cuando hay en tu vida peleas, cuando hay en tu vida celos, cuando hay en tu vida arrebatos de furia, ¿cómo vas a decir que Argentina perdió? Me la estaba haciendo emoción. ¿O quién se está enojando así de esa manera? O por ejemplo yo cuando me enojo, ¿verdad? ¿Cómo que me estás hablando de esa manera? ¿O cómo que no estás haciendo lo que te estoy diciendo? Cuando hay arrebatos de furia, cuando hay peleas, cuando hay celos, cuando hay hostilidad, eso está significándose de que es que estamos siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa de nuestra carne. La carne no es necesariamente la carne asada que nos comemos. La carne significa lo que no es espiritual, o sea, el cuerpo en el que vivimos. Otro pastor lo dijo muy bonito: la carne es la carne es una manera de pensar que no se alinea con la palabra de Dios. Eso es de yéndose más allá. No hablando más bien de la carne, lo que es el cuerpo, sino que algo que no se alinea con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios todo lo puede. La palabra de Dios dice que Dios proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tu carne, que no necesariamente es tu mano, tu carne que te pueden morder o que te puedes dar un chupetón. Tu carne es lo que estás pensando, la duda que tienes, la naturaleza pecaminosa que dice, pero no, ¿cómo Dios me va a poder proveer si no tengo dinero? Cuando uno ve a las circunstancias en vez de ver a la promesa de Dios. Eso es la carne, la manera de pensar que no se alinea con la palabra de Dios. Seguimos adelante pues aquí. Arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Gracias a Dios que ahí dice desenfrenadas, porque no hay nada malo con una fiesta, pero sí hay algo malo con una fiesta desenfrenada. Entonces la palabra de Dios dice envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Están escuchando? Cualquiera que lleve esa clase de vida
de lo que acabo de hablar, de la idolatría, hechicería, todo ese rollo, no heredará el reino de Dios. Porque la evidencia de que estamos viviendo por el Espíritu, la evidencia de que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, es que nosotros vivimos diferente, que vivimos en la santidad, que somos diferentes. Ahora miren, la santidad, como se los ha dicho antes, escúchenme, la santidad no significa que usted se pone una falda larga. La santidad no significa que usted no se pone aretes, que no se pone maquillajes. Al contrario, santidad es que si está bien feo, que se pinte para que sea bonito. Santidad, no se crean, aquí no hay nada bien feo. Nomás yo a veces. Pero la palabra dice que la santidad, escucha, la santidad no significa que usted sea mejor que otra persona. La santidad no significa que usted sea mejor que una persona. La santidad significa que usted es diferente y esa diferencia es mejor. ¿Me oyeron? Amén. Digan amén. Órale, chido. Algo. Bueno, pues seguimos adelante aquí. 22. En cambio, la clase de fruto de Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y han crucificado ahí, y las han crucificado ahí. Versículo 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía. Como les dije más temprano, no estamos perdidos en este mundo. Tenemos guía nosotros. El Espíritu de Dios te puede guiar cuando estás completamente en una mentalidad de desafío y que piensas, no sé dónde estoy haciendo, no hay control en mi vida, no sé qué está pasando. Solamente nosotros tenemos que doblar rodilla y decir, Espíritu de Dios, guíame hacia qué tengo que hacer. Cuando hay confusión en tu vida y no sabes qué hacer, tú tienes la ventaja que otras personas no tienen, porque tú puedes decir, Espíritu que moras dentro de mí, guíame hacia donde quieres que haga. Y el Espíritu de Dios, por motivos de tal vez una gente escucha una voz, otra persona escucha como un impulso espiritual, algo así. Mi esposa estaba ahí sentada y me dice, yo sé que yo nunca voy al altar, al púlpito, pero yo siento fuertemente la impulso, no que sienta emocionalmente, sino que espiritualmente un impulso a que oremos por los morritos que tienen problemas con la inmigración. Y es más, me dice, no voy a orar yo, porque yo no tengo el corazón tan desarrollado de madre como lo tiene Margot, va a orar ella. Y dije yo, pues gloria a Dios, vamos adelante. Eso es como el Espíritu de Dios te sigue y te dice a dónde tienes que ir, a dónde tienes que estar, cómo le tienes que hacer y como no le tienes que hacer también. Hay veces que el Espíritu de Dios te da advertencias y te dice, no vayas para allá, no te juntes con esa raza, no te juntes con esa morra, no te juntes con ese vato. Pero a veces por la propia carne decimos, no, es que está bien buena, me voy a contar con ella. O decimos, no, es que pues, me cae muy bien o algo así, queremos así. Yo muchas veces, yo me acuerdo una vez que estaba una vez con mi mamá en Ciudad Juárez, en un lugar que se llama La Cueva del Chucho, un restaurante, la hermana, yo creo que ahí radicaba muchas veces, un restaurante muy fino, donde la gente ahí come, no se crean también feo ese restaurante. Pero estábamos mi hermana y mi mamá y yo ahí, es que la hermana también es de Juárez, por eso le doy carrilla. Estábamos mi mamá y yo comiendo y yo me acuerdo que algo dentro de mí me dijo, tenés que salirte de aquí, pero ya. Y yo dije, pero me acaban de entregar mi torta de colita de pavo. ¿Cómo voy? No, ahí déjala y lárgate de aquí, me dijo el Espíritu de Dios. No me dijo lárgate, pero dijo que me vaya. ¿Verdad? Y yo dije, bueno, pues le dije, mamá, vámonos. Y también mi mamá, protestándome, pero Freddy, si nos acaban de entregar las tortas de colita de pavo, que están muy buenas aquí, tradicionales de Ciudad Juárez, ¿cómo nos vamos? Vámonos, le dije, vámonos pues, porque yo siento algo del Espíritu que nos tenemos que ir. No estaba a gusto, no estaba para nada a gusto. Y no les miento, hermanos, en cuanto salimos, como a los 2 minutos, llega una camioneta y se estrella ahí, ¡pum! Y mató a 3, 4 personas. Yo dije, wow, Señor, qué tan claro eres conmigo que me andabas diciendo, salte de aquí, habían ángeles. Pero ¿cuántas veces no nos hemos metido en problemas por no escuchar la palabra de Dios así? No escuchar el impulso del Espíritu Santo de irnos. Eso significa vivir espiritualmente. Y les digo que a veces estamos tan sordos al Espíritu de Dios porque nuestro espíritu está tan débil mientras nuestra carne está tan fuerte. Si yo no estuviera en oración como estuve en esos tiempos, yo puedo decir que mi espíritu no hubiera escuchado esa palabra
Pero mi carne hubiera escuchado la palabra de que tienes hambre, ahí está tu torta, ahí está tu soda, ahí está tus chiles toreados, aquí están tus papitas, aquí siéntate, sáciate toda la carnota que tienes, de por sí que estás como estás con las llantas, con las lonjas, pero aquí quieres estar, mientras el espíritu muerto dentro de mí no hubiera escuchado nada, y con todo y torta la camioneta me hubiera destruido también a mí. Y ustedes hubieran lamentado no solamente la muerte de su pastor, sino la muerte y la desgracia de una rica torta que se despreció. Sigamos adelante. Voy a leer otra vez versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la clavamos ahí? ¿Sacamos un martillo y clavos? No. La manera en que clavamos la carne es cuando nos resistimos la carne. Nos resistimos las ganas de pecar. Nos resistimos al diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sométete a la palabra de Dios, sométete a Dios, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Resiste al diablo y Él huirá de usted. Amén. Eso es lo que me gusta, de que la palabra nos da esa promesa, de que Dios no es un Dios que dice que tú tienes que hacer todo el trabajo, sino al contrario, de que Él hace la misha. Dice, misha, misha, acércate tú y yo me acercaré a ti. Acércate más, yo me acerco más a ti. Resiste al diablo y no dice que tal vez a veces se va a alivianar un poquito. No, dice la Biblia, resiste al diablo y huirá de ti. Así como salieran corriendo la gente si de repente llega la migra, ¡fugámonos! Así sale el diablo también, porque el diablo es un ilegal en la tierra porque no está aquí por cuerpo. Nosotros aquí estamos legalmente, hablando espiritualmente, porque nuestro espíritu, por materias, por legalidad de la palabra, necesita un cuerpo para estarse aquí. Por eso el espíritu del diablo se manifiesta en cuerpos que puede entrar. Puede poseer a personas que están diabólicamente influenciados y puede el diablo hacer cosas. Cuando hay gente que mata a los niños en las escuelas, cuando hay gente que viola a gente en Juárez, cuando hay gente que hace todo eso, hermano, es sinceramente una obra diabólica, demoníaca. El diablo trabaja por medio de cuerpos humanos que se dejan. Pero un alma cristiano no puede ser poseído, puede ser oprimido por el diablo, pero no poseído, porque el que te posee es el Señor. Pero si estás tan lejos de Dios, como dice la palabra de Dios, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero si tú no te sientes muy lejos de Dios, adivina quién se movió. Dios no es el que se mueve, es el que se mueve es uno, el que se sale de la voluntad de Dios es uno, el que se sale de la protección de Dios es uno. Versículo 25, ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. En nuestras finanzas, las finanzas no tienen que ver nada con la iglesia, claro que sí, en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu de Dios te puede guiar hacia cómo gastar tu dinero, cómo invertir tu dinero, cómo no gastar tu dinero. Ya vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. ¿En cuál película voy a ver? Claro que sí. Por eso yo no veo las de Disney, porque las de Disney son del diablo. No se crean, no se crean. La otra estaba viendo Frozen, está buenísima la película. Y Pirata la vi también, no se crean. Versículo 26. No nos hagamos vanidosos, escúchenme, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a los otros, ni tengamos envidia de uno de nosotros. Todo eso tiene que ver con la carne, no con el espíritu. Eso es una guerra entre los dos. La carne quiere algo, pero el espíritu quiere otra cosa, ¿verdad? Como dice el Señor, la carne es débil, el espíritu es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tanto que Dios tiene para tu destino, y creo que a veces que la carne es lo que destruye más el destino de Dios que el propio enemigo. Ahora vamos a Proverbios 18:14 aquí, escucha lo que dice la palabra de Dios. Antes de entrar a una historia de la Biblia, dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. ¿A poco no? Yo he predicado de este púlpito con fiebre. Una vez yo me acuerdo que estaba 103 de fiebre, pero a mí me valía. Mi espíritu estaba bien, no estaba peleado con mi esposa me estaba apoyando, estaba bien con Dios. Aunque yo estaba enfermo físicamente, yo pude subir y predicar el evangelio hasta tosiendo. A veces estaba aquí predicando porque mi espíritu estaba bien, y poco a poco mi cuerpo se fue alivianando y fui sano. Pero al contrario, mira lo que dice aquí, pero ¿quién podría sobrellevar un espíritu destrozado?
Hermano, puedes estar completamente sano, sin enfermedades, pero si tu espíritu está destrozado por dentro, no puedes hacer nada. Te entra una depresión enorme. El diablo nomás está destruyendo tu mente, estás pensando puras cosas malas porque tu espíritu está completamente destrozado. Y el espíritu hace que la gente haga, ¿qué pasa cuando tu espíritu está destrozado? Todo lo demás es atraído a tu vida. Lo que estaba diciendo aquí: idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras. Todo eso, hermanos, es un resultado de un espíritu destrozado. Entonces, es lo que nos enseña a que si queremos dejar el alcohol, a veces no es necesario ir a Alcohólicos Anónimos, aunque yo no tengo nada contra ellos, son muy buenos. 99.9 de mis tíos han pasado por ahí, todos están alivianados por Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos no puede tratar con tu espíritu, solamente la palabra de Dios puede sanar tu espíritu. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que están en drogas psicotrópicas para que estén un poco más felices o para que puedan controlar la depresión? Pero lo que pasa es que su espíritu está destrozado y toda la vida van a estar en drogas y van a necesitar otras drogas para poder mantener los síntomas de las drogas que tomaron en primer lugar. Y es una cadena perpetua de destrucción que la carne nos mantiene, porque no estamos atacando el problema. El problema es que nuestro espíritu no está bien. Que no tenemos paz en la vida, no porque nos falta dinero, sino porque no tenemos paz con Dios. Como les dije, uno puede estar completamente quebrado, sin dinero, enfermo, todo jodido, pero estando bien con Dios, todo está bien. Tu espíritu lo mantienes bien. Ahora vamos a Lucas 3:10 para que veamos un poco más prácticamente cómo la palabra de Dios nos enseña lo que está pasando aquí. Escucha esto: cierto día de descanso, mientras Jesús el maestro enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Hermanos, cuando veamos tipografías o simbólicos en la palabra de Dios de una mujer, siempre traten de pensar que la mujer significa también a la iglesia de hoy. La iglesia, no, otra vez lo enfatizo, no el edificio, porque el edificio no es la iglesia. Si nos salimos nosotros de aquí y vamos a otro templo nuevo, esto aquí tal vez puede ser una maquiladora o qué sé yo, ya no es iglesia. La iglesia es usted y todos los otros creyentes que existen. Cuando la Biblia habla de una mujer, significa para hoy día, proféticamente, simbólicamente, la mujer es la iglesia. Entonces vamos a poder decir, vio a una iglesia, a una nación de creyentes que estaba lisiada, causada de un espíritu maligno. Otras partes, pues vamos a seguir leyendo. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Estaba chueca la señora. Estaba, ¿qué? Encorvada. Digan conmigo, es encorvada. ¿Por cuánto? 18, hermanos. Ahora vamos a meternos un poco más profundo. No se me van a perder. La mujer que Jesús vio estaba encorvada por el espíritu maligno que estaba sobre ella. ¿Qué significa encorvada? Estaba fregada de la espalda, caminaba así. Imagínate caminar así por 18 años. 18 años caminando así nomás. No podía ponerse derecha, decía. Encorvada. Y tal vez así. Encorvada. Su cuerpo estaba quebrado, su espina dorsal no la podía ponerse derecha. Ahora, ¿qué significa esto? Por 18 años. Ahora, pónganse a pensar, ¿por qué el Espíritu de Dios inspiraba a los escritores que incluyeran estos detalles? ¿Por qué tiene que ser una mujer? ¿Por qué tiene que estar encorvada? ¿Por qué tienen que ser 18 años? Hay simbolismo en todo esto, hay palabra, hay revelación en todo esto. Déjenme les someto que las mujeres somos nosotros, que cuando nosotros estamos sobre un espíritu maligno, cuando nuestro espíritu no está conectado con el de Dios correctamente, estamos encorvados, estamos quebrados. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy viendo si estoy encorvado? Estoy viendo la tierra. ¿De qué está hecho el hombre? De la tierra. ¿Qué significa el hombre? La carne. Cuando el espíritu de uno está quebrado, estamos encorvados, nuestra mirada, nuestro enfoque siempre va a estar en la tierra, siempre va a estar en la carne, en el reino de la carne, no en lo espiritual. Encorvado, mira la tierra. La tierra significa hombre, hombre significa carne. La carne es lo que nos va a dar todo lo que estábamos explicando en Gálatas: discordias,
furia, todo ese rollo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en lo espiritual, sino que en la tierra, sino que en lo carnal. 18 años, ¿qué significa 18? 18 es una multiplicación de 6. 6 por 6 por 6 es 18. Digo, sí, ¿sí? ¿Ah? Sí, 6 y 6 y 6 son 18. 666 es algo demoníaco. 666 es el número de la bestia en el libro de Apocalipsis, el número del anticristo. Anticristo significa anticristo, Cristo significa unción, anti-unción. La unción de Dios es lo que puede destrozar lo que te está atando. La palabra de Dios habla de la unción. La unción es el poder de Dios para destruir cualquier atadura sobre tu vida. Lo digo de nuevo, la unción no es lo que te hace que te tires, que te revuelques, que te tiembles. Tal vez la unción puede hacer eso en tu vida, pero la unción es el poder de Dios sobre nuestras vidas para poder romper las huestes del mal. Pero 18 años, 666, espíritu anticristo, antiunción, quebrador del diablo, estaba sobre esta mujer que estaba viendo solamente la tierra, estaba viviendo en la carne. ¿Cuántos de ustedes se pueden tal vez identificar con esto? O identificar a otras personas con esto. Pero hay que ser humildes y ponernos entre esa iglesia y decir, sí, yo estoy culpable de eso a veces. Versículo 12. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer. Eso nos habla del amor de Dios que Dios tiene para nosotros, la misericordia que Dios tiene para nosotros, que aun cuando estás viendo solamente todo en la carne, que aun cuando estás completamente quebrado, que aun cuando estás viviendo bajo la opresión satánica, Dios te llama y te dice, apreciado hijo, apreciada mujer, apreciado varón, apreciado hijo. Aún Dios no se olvida de nosotros. Estás sanada de tu enfermedad. Versículo 13, mira esto, luego la tocó. Díganlo conmigo, luego la tocó. Díganlo conmigo, Jesús, tócame esta noche. Pon tus manos sobre mí. Díganlo como si de veras lo quieren. Jesús, tócame esta noche. Dice la palabra de Dios. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse como como alabó al Señor. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla que la tocó, significa que puso sus manos sobre ella. El epístola nos dice que pongamos nuestras manos sobre las personas, que el fuego de Dios que está dentro de nosotros se nos dio por poner las manos. ¿Qué significa las manos? ¿De qué está hablando el Señor? Cuando Dios la tocó, no solamente es que puso su poder sobre ella, sino que cuando yo pongo mis manos sobre ustedes para orar por ustedes, se trata de poner el ministerio sobre ustedes. Apostles, pastors, evangelists, teachers, apóstoles, ¿cómo se dice en español? A profetas. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Apostles, apóstoles, pastors, pastores, evangelists, evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros. Las 5 oficinas del ministerio las puso sobre esta mujer para que pudiera enderezar su vida. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos viviendo en la carne una vida quebrada, es necesario que nosotros nos pongamos bajo la oficina de la palabra de Dios, de los oficios del Espíritu Santo, de los oficios de un pastor. Es necesario que vengas a la iglesia. En fin, cuando Jesús puso su mano sobre ella, significa que Jesús puso la iglesia sobre ella, puso el servicio de Dios sobre ella, puso celebración sobre ella, puso Freddy Corona sobre ella, para que esos cinco oficinas del ministerio estuvieran sobre ella. No solamente la mano, si la mano es el simbolismo de que Dios la puso bajo un ministerio. Y a veces la gente van y siguen viviendo su vida aquebrantados como están. ¿Por qué? Porque no están bajo la iglesia. No están bajo el pastor, el evangelista, el maestro y el profeta. Están viviendo su vida como ellos quieran. A mí nadie me diga lo que yo amo. O yo soy lo que yo amo. Yo amo a Dios y yo sé que no es necesario ir a la iglesia para amar a Dios. ¿Cuántos han escuchado esa? ¿Cuántos la han dicho? No es necesario ir a la iglesia, pero la Biblia nos dice, no dejes de congregarte como lo hacen los demás. ¿Quieres vivir la vida encorvada? ¿Qué aspecto de tu vida está encorvado? Está bajo el espíritu anticristo. No, ¿verdad? No somos así. Génesis 3:14, escucha esto, mira aquí para que quiero llenar más de lo que estoy hablando, quiero darle más énfasis bíblico. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, eso está hablando en el contexto de cuando el diablo fue maldecido. Dice la palabra de Dios, por cuanto esto hiciste, maldita seas entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás. Entonces es bíblico que nosotros podamos decirle, diablo, eres un arrastrado. Amén. Es bíblico. Mira, ahora aparte de eso dice, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué está hablando el Señor ahí? Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cómo puede ser posible que Satanás siga viviendo en tu vida? Tal vez es porque lo estás alimentando. ¿Por qué significa esto? Polvo, que acabamos de aprender que es polvo, humano. ¿Qué es humano? Carne. Polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando le das de comer de tu carne al diablo, el diablo puede seguir viviendo porque lo estás alimentando. La serpiente te está devorando. Te devora solamente cuando le das carne de comer. Te devora solamente cuando le das vida a la carne, cuando no estás en lo espiritual. ¿Por qué creen que Daniel, cuando lo mandaron a la fosa de los leones, los leones no se lo comieron? Porque Daniel, la Biblia nos explica que él hasta estaba ayunando, no comía la carne como los demás, ¿se acuerdan? ¿Y qué más decía? Vamos a ver cómo le hacen ellos contra mí, yo como puras verduras, yo no me voy a hincar hacia los dioses ocultos de Babilonia, yo me voy a hincar hacia mi Padre Celestial solamente. Y aun cuando lo tomaron y lo tiraron con los leones no se lo comieron. ¿Por qué? Porque Daniel no olía a carne. Daniel olía a puro Espíritu Santo, a Espíritu fuerte. ¿Te está destruyendo el diablo en tu vida? Tal vez le estás dando mucho de comer. Y dice la gente, no, pues eso no es. Mira, en Génesis, Satanás es una serpiente. En Apocalipsis, Satanás es un dragón. Alguien le está alimentando al diablo muchísimo. Está comiendo mucha carne. En tu vida está comiendo mucha carne. Está viviendo con mucha carne. Can you hold me closer? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Que estás ya no viviendo en el espíritu, sino que por X razón, tal vez porque te pegaron mucho cuando estabas chiquito, tus padres no te dieron amor, o tu novia te dejó, o un ministerio te hizo daño, o tienes una descendencia de puros drogadictos, o tienes una descendencia de puros borrachos, o algo pasa en tu vida que solamente estás viendo por la carne, que ves solamente la situación, pero nunca ves la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Ese es el momento en que le pides al Espíritu Santo que te diga, que te traiga a tu mente. Porque yo no te conozco toda tu vida, yo no sé lo que has pasado, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Dios sí estaba ahí contigo cuando pasaste esos dolores que te hacen que este día tengas falta de fe, que te hacen que este día tengas una inclinación a la carne en vez del Espíritu. Pero hermano, Dios te trajo a la iglesia hoy para que escucharas esta palabra. No es ninguna coincidencia que estás aquí. Y yo sé que nunca me meto a estos rollos así, pero yo últimamente pasé por un...